Vamos a presentar al máster Pedro Alexander. Voy a indicarles cuál es su síntesis curricular. Profesor de Educación Física egresado del Instituto Pedagógico de Caracas en el año 1967. Hizo una maestría en Ciencias en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, en 1977. Docente universitario e investigador. Director de los laboratorios de fisiología del ejercicio en los institutos pedagógicos de Caracas y Barquisimeto. Coordina el núcleo de investigaciones quinantropométricas profesor Boris Blanchard, autor del estudio que permitió establecer las normas nacionales de aptitud física y características morfológicas del niño y el joven venezolano de 7 a 18 años. Similar investigación ha realizado en Guatemala y República Dominicana. Presidente del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Ciencias Aplicadas a la Educación Física y al Deporte. Coordinador de la Red Venezolana de Antropometría y la Vida Activa. Instructor de nivel 4 de la Sociedad Internacional para el Avance de la Quinantropometría. La razón de su ponencia será la composición corporal y somatotipo en el béisbol. Les recuerdo que las preguntas las vamos a hacer al finalizar cada ponencia. Ustedes las envían por el chat y yo me encargo de leerlas. Bienvenido, profesor Pedro Alexander. Tiene usted la palabra y gracias por acompañarnos en este Congreso Internacional de Béisbol. Buenos días para todos. Un gran placer estar con ustedes y muy agradecido al comité organizador por la cordial invitación que me ha formulado a disertar acerca de un tema que considero muy relevante, no solamente en el béisbol, sino en todos los deportes. Como ustedes saben, uno siempre ha estado interesado en conocer las características de los mejores deportistas en cada una de las especialidades que nosotros estudiamos, estamos interesados. En este caso, es relevante tener referencias que permitan establecer cuál sería la composición corporal y el somatotipo de los jugadores de béisbol, no solamente en las áreas de juego, sino también en cada una de las posiciones. Uno de los problemas que nos conseguimos cuando estamos generando referencias es la calidad de la muestra que uno toma como patrón para poder evaluarla y derivar a partir de ellas los datos que vamos a tomar como referencia para poder comparar los resultados de las evaluaciones de cada atleta con esas referencias. De la calidad de la muestra depende también la calidad de la referencia que nosotros en un momento podamos tener. Este es un problema de orden mundial, diría yo, porque es bastante difícil poder tener muestras donde estén los mejores. Cuando realizamos trabajos en Olimpiadas, en Juegos Panamericanos, en juegos de diferentes niveles, nos vemos en el problema de que a veces los entrenadores se niegan a que los atletas sean evaluados. Y eso genera a su vez un problema de orden cualitativo en los datos que obtenemos para poder elaborar las referencias. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando leemos un trabajo de investigación y en función de eso establecemos patrones para ser utilizados en los trabajos, bien sea individuales o colectivos, que realizamos en un momento dado. En este caso, el béisbol amerita de que las muestras que nosotros utilicemos estén integradas por peloteros en las diferentes posiciones
de alto nivel competitivo. Por eso nosotros, aprovechando el Campeonato Panamericano Sub-18 que se celebró en Barquisimeto, presentamos un proyecto que fue aprobado por los organizadores y por cada una de las delegaciones participantes en este evento. Entonces, para ello, nosotros tomamos como referencia un concepto que considero básico, que es el de la optimización morfológica. Ese proceso nos conduce a obtener, señores, a través del entrenamiento, a través de la nutrición, a través de ayudas ergogénicas permitidas, características en los jugadores que estén acorde con los requerimientos no solamente del béisbol global, sino los requerimientos de cada posición en el béisbol. Estamos hablando entonces de tener como referencia un fenotipo antropométrico. ¿Qué es un fenotipo antropométrico? Es un modelo que contiene las características ideales, en este caso en el béisbol, de los jugadores en cada una de sus posiciones. Si nosotros las conocemos, podemos orientar el entrenamiento, la atención global del pelotero en función de obtener desde el punto de vista antropométrico, señores, una estructura y una composición acorde con los requerimientos que genera ese fenotipo antropométrico de referencia. Entonces, el objetivo de este trabajo se centró en la obtención de referencias antropométricas confiables, no solamente por sector, sino también por posición de juego. Y además de eso, establecer, si las hubiese, diferencias antropométricas entre los jugadores en las diferentes posiciones o en las diferentes áreas de juego. Esto es muy importante porque pudiesen haber, aunque en el béisbol esto es bastante difícil porque ustedes consiguen casi todos los tipos antropométricos en el béisbol, pequeños, grandes, más gorditos, menos gorditos, muy desarrollados muscularmente, a veces no tan desarrollados muscularmente, pero hay que tener en cuenta que el béisbol no es solamente aptitud, el béisbol es actitud, destrezas específicas que independientemente de la estructura biológica, de la estructura antropométrica de una persona, puede tener las habilidades necesarias para poder descollar con éxito en las diferentes posiciones de juego. Es importante señalar lo siguiente. De el total de jugadores, señores, que eran 160, porque eran 20 jugadores por cada equipo, se logró evaluar una cantidad que consideramos sumamente importante. De 160 se logramos evaluar por primera vez en un trabajo donde yo haya participado 153. Es decir, señores, se evaluó el 96% de la muestra. Algo relevante, casi siempre teníamos reticencia en las delegaciones de Estados Unidos y Cuba. Aquí, de 20 jugadores posibles, en Cuba evaluamos 19 y de Estados Unidos evaluamos 18 jugadores. Es decir, una muestra que consideramos relativamente grande. Entonces, las variables de estudios, bueno, aquí pecamos por exceso. Evaluamos todo el perfil completo establecido por la Sociedad Internacional para el Avance de la Quinantropometría,
porque además de la composición corporal y el somatotipo, tanto por sector como posición de juego, nosotros queríamos obtener información para derivar otras variables antropométricas que pudieran ser referenciadas en cada una de las posiciones de juego en el béisbol. Los resultados en las variables básicas. La edad no la vamos a tocar porque la establece exactamente las condiciones del torneo. Pero aquí te pueden ver el peso promedio. Señores, los receptores tienen el peso mayor, pero la talla aún también mayor. Nosotros cuando hicimos las comparaciones entre los posiciones de juego y esta variable, se determinó que los receptores son más pesados, señores, como pueden ver ustedes aquí, en cuanto a peso, que los outfielders, pero no hubo diferencias importantes en las demás posiciones. Yo quiero decirles pues que aquí estamos comparando los promedios. Sin embargo, como ustedes saben, hay una gran diversidad de pesos con relación a los jugadores. Pero sin embargo, pues aquí los promedios nos indican también que la talla de los receptores es mayor que la talla de los infielders y la talla de los outfielders. Así, nosotros hicimos las comparaciones en cada una de las variables de interés. En este caso, como se trata de composición corporal y el somatotipo, quise traer solamente la que considero que tiene mayor relevancia con el motivo del estudio. La composición corporal, porcentaje de grasa, es una población bastante magra. Nosotros utilizamos el modelo de Juhas, pero hemos podido utilizar otro. Hay algo muy importante. Hay una tendencia a no utilizar tantos modelos matemáticos para derivar la composición corporal de los jugadores y se está yendo hacia un patrón global de adiposidad que puede ser construido escalando los panículos que ustedes consideren de importancia dentro del contexto de su concepto. En este caso, nosotros tomamos 7 panículos, que es el tríceps, bíceps, el subescapular, supraespinal, abdominal, muslo y pantorrilla. Y escalamos estos 7 panículos en función de la talla del Phantom de Ross, que es de 1,70.18, de manera tal de darle uniformidad a las posibles comparaciones. Es importante también el índice de masa corporal, que relaciona, como ustedes saben, el peso con la talla. Lo importante acá, cuando nosotros hicimos las comparaciones, fíjense que el porcentaje de grasa hubo diferencia solamente entre lanzadores y jardineros. El índice de masa corporal, nosotros no obtuvimos, señores, ninguna diferencia importante entre las posiciones de juego. Es decir, tiene un índice de masa corporal más o menos homogéneo. En el caso de los receptores, son más pesados, pero son más altos, y eso equilibra el índice de masa corporal. Ahora, lo importante acá es qué utilidad nosotros podemos dar a esto. Fíjense esto. El índice de masa corporal es igual al peso sobre la talla en metros al cuadrado. Si nosotros tenemos este modelo matemático despejando el peso es igual al índice de masa corporal por la talla. Es decir, si nosotros conocemos el índice de masa corporal de un jugador en una posición y tenemos estas referencias acá, nosotros podemos determinar cuál sería su posible peso, o el peso, no cuál sería, sino cuál sería el peso adecuado. En este caso, el peso adecuado para un lanzador que mide 1,85 de alto está entre 78,9 y 82,9. Ahora, no podemos quedarnos allí. Hay que revisar
cuál es el patrón de adiposidad de este jugador. Si el patrón de adiposidad es mayor de 81,1, quiere decir que aunque el peso esté en este rango, él tiene exceso de grasa. Lo mismo si el porcentaje de grasa se saliera en la parte superior de este rango. Fíjense esto, para otro jugador, un jardinero, señores, de talla 1,85, fíjense que es la misma talla, el peso estaría entre 77 y 79. Lo mismo, hay que revisar si eso se ajusta, señores, a los patrones de adiposidad establecidos para la posición. El somatotipo. El somatotipo no es más con la configuración morfológica de una persona en el momento que las evaluaciones se toman. Le digo esto porque el somatotipo es dinámico. Si engordamos, el componente endomórfico aumenta. Si nosotros nos hacemos más musculosos, el componente mesomórfico aumenta. Si nos hacemos más delgados, el componente ectomórfico aumenta. Es decir, nosotros podríamos más o menos estimar cuál sería nuestro somatotipo si nos desnudamos, nos paramos frente a un espejo y nos observamos. Si estamos medio gorditos, sabemos que nos estamos orientando hacia el rincón de Sancho Panza. Si estamos más delgados, hacia el rincón de Don Quijote. Y si nos estamos haciendo musculosos porque nos estamos entrenando, pues simplemente nos estamos orientando hacia el rincón de Hércules. Determinamos el somatotipo. El somatotipo está definido por 3 números separados por un guión, como ustedes saben. Y el primero significa cuál es nuestra adiposidad relativa, el segundo nuestro desarrollo musculoesquelético y el tercero es cómo se distribuyen estos dos componentes en una talla determinada. Así, dependiendo y tomando como referencia los 13 caracterizaciones que hace el Lindsay y Carter del somatotipo, nos encontramos exactamente estas calificaciones de nuestro somatotipo. En global es mesomorfo, endomorfo. Fíjense algo muy peculiar que es típico de los atletas, de quien practica deporte. La mesomorfia, es decir, el desarrollo musculoesquelético es preponderante con relación a los demás componentes. Así es que podemos observar cuando comparamos debe irme al anterior, cuando comparamos los somatotipos con relación a las posiciones de juego, nos encontramos que hay una gran homogeneidad. Fíjense esto, no hay diferencias importantes desde el punto de vista de la ubicación que tienen en la somatocarta. Entonces, si nosotros comparamos, utilizando un estadístico de mucha fuerza como es la TED-Student, nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia desde el punto cuantitativo entre los lanzadores, receptores, entre los receptores y los infielders, etc. Fíjense que aquí nosotros necesitamos por lo menos 1,96 para que haya diferencia y en ningún momento la obtuvimos. Cuando analizamos el somatotipo y lo comparamos entre las posiciones de juego, nos encontramos que no es tan homogénea la distribución. Por aquí está la primera base, aquí está el shortstop, etc. Cuando matemáticamente o estadísticamente nosotros comparamos esos somatotipos, nos damos cuenta de lo que son los recuadros que están en diferentes colores. Resumiendo, nos encontramos que, por lo menos, un ejemplo, entre lanzadores y primera base hay una diferencia sumamente alta, señores,
con una certidumbre del 99%, nosotros podemos establecer que la muestra de lanzadores es diferente a los de primera base. Los receptores y la primera base, fíjense, 2-1-0-9, es decir, en este caso tenemos una certidumbre del 95% que hay diferencia entre ellos. Así, las comparaciones fueron hechas para establecer si hay diferencias somatotípicas importantes desde el punto de vista estadístico en la muestra de cada una de las posiciones de juego. Fíjense que a diferencia de las áreas de juego donde no hubo diferencias importantes, tomando el estadístico Test Student como referencia, cuando analizamos las posiciones de juego, aquí sí encontramos pues una cantidad importante, diría yo, de diferencia entre las posiciones de juego. Ahora bien, la ocurrencia somatotípica. Es importante determinar cuál clase somatotípica se da con mayor frecuencia. Como ustedes pueden ver acá, aquí están las clases somatotípicas, no las voy a mencionar, ustedes las pueden leer, y aquí está el porcentaje de cada uno de las clases somatotípicas que se dieron en esa muestra de 156 jugadores. Como pueden ver aquí, la mesoendomórfico es la de mayor preponderancia. Le sigue el mesomorfo balanceado y así sucesivamente. Es importante tener, señores, en cuenta estos aspectos y tener claro exactamente las clases somatotípicas que se dan con mayor frecuencia en el béisbol. Aunque como ustedes saben, pues el béisbol no es un deporte donde el somatotipo de excelencia que se da en otros, o en el atletismo, en el ciclismo, en otros deportes, porque el béisbol no solo depende de la característica antropométrica, del nivel de aptitud física, sino también de las habilidades que tenga un jugador para jugar las diferentes posiciones, para pegarle con un bate a una pelota. Es decir, eso no es nada fácil, hay que tener cierto nivel de habilidad para poderlo lograr con eficiencia. Aquí pueden ver ustedes pues, las cuatro categorías somatotípicas que generaron la mayor frecuencia. Ahora, el béisbol, señores, hay que verlo desde diferentes ópticas, de la óptica de la aptitud, de la óptica de la actitud, de la fortaleza psicológica que tengan unos jugadores para poderlo hacer bien en situaciones que se consideren de mucha presión, porque el deporte de béisbol no es solamente músculo y habilidad, amerita concentración, amerita un nivel de inteligencia muy importante para poder entender las situaciones de juego, para poder entender las indicaciones que le da el entrenador. Pero tener un buen nivel de aptitud, tener buenas características antropométricas lo hace más eficiente. De nada vale batear un hit si no me puedo robar una base. De nada vale ser un excelente atrapador de bolas si me mandan a tocar y toco bien, pero no llego a primera por lentitud. Es decir, si un shortstop no puede saltar lo diferente para poder coger una línea que va por encima de su cabeza. Es importante, señor, en el béisbol, todas estas características y no limitarnos solamente a la parte antropométrica, a la parte de la composición corporal y a la parte del somatotipo. Tenemos que tomar en cuenta pues todas estas características que se consideran básicas
en un deportista. Entonces, las conclusiones fueron bien claras. Fíjense, la estatura y el peso de los jugadores es similar en cuanto a las áreas de juego. Sin embargo, señores, los receptores son ligeramente más altos y pesados. Esa diferencia no se refleja en el índice de masa corporal, en el cual no se evidenció ninguna diferencia. Es posible, y esto sí es importante, porque siempre preguntan cuál debe ser el peso del jugador. El entrenador está siempre pendiente si el jugador está por encima del peso, está en el peso óptimo, está por debajo del peso. Nosotros podemos, tomando como referencia el índice de masa corporal y la talla, señora, asociándolo, por supuesto, con el porcentaje de grasa y el patrón global de adiposidad, nosotros podemos calcular cuál es el peso óptimo del jugador con relación a su talla. Es importante, repito, que no nos quedemos solamente en el cálculo del peso a partir del índice de masa corporal, sino lo asociemos con el patrón global de adiposidad o con el porcentaje de grasa. El somatotipo del grupo es mesomorfo-endomórfico, como ustedes lo pudieron ver. Igual en las áreas de juego. Solamente los outfielders presentan un somatotipo en promedio mesomorfo balanceado. Es decir, ellos son algo más livianos. Es contundente. El resultado de este trabajo que se ha realizado, señores, no establece un antropométrico específico en los jugadores con relación a las áreas de juego. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la diferencia con relación a las posiciones de juego, se pueden visualizar algunas diferencias, aunque pequeñas. Es importante que tengan en cuenta, señores, no siempre las generalizaciones son efectivas. ¿Quién pensaba que Altuve podía tener ese rendimiento tan alto en el béisbol? ¿Quién pensaba que Altuve podía ser un bateador de jonrones? Pues naturalmente hay algo muy importante, no solamente la característica biológica, sino también su proporcionalidad, su relación de proporcionalidad. El cuerpo se mueve por acciones de polea y es lo único que nosotros no podemos cambiar, es decir, la longitud de los segmentos corporales. Altuve presenta una estructura, señores, de proporcionalidad corporal excelente para jugar al béisbol y en efecto ustedes pueden ver los resultados. Entonces, es importante, tengan en cuenta, la evaluación es importante, tener referencias es importante, pero esas referencias tienen que ser utilizadas en el contexto de la utilidad que se le debe dar de acuerdo a los requerimientos que genera el béisbol como tal y el béisbol en cada una de sus posiciones de juego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esta gran charla que nos ha dado para aprender sobre todo este tema y agradecer